Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Es un gusto otra vez estar aquí. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de Lucas, el capítulo 24, versículo del 13 al 35. Son bastante versículos. Es una sola historia, espero que me tengan bastante paciencia. Y para iniciar, les voy a pedir a aquellos que puedan hacerlo por respeto a la palabra, si me acompañan de pie para leer nuestro texto. Es Lucas, versículo 24, del 13 al 35. Dice así: Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque el día de hoy nos permites venir a estudiarla, a ponernos delante de ti. Te pedimos que seas tú en medio de este tema, que seas tú en medio de esta palabra, y que a través de esta historia que estamos leyendo, a través de tu palabra, podamos conocerte más, podamos aprender, podamos ser exhortados, animados, fortalecidos a través de ella, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar enfocados, a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Nos ponemos, Dios, delante de ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. En este momento de la historia que nosotros nos encontramos es prácticamente justo después de la resurrección de Jesucristo.
En ese momento también encontramos a estos dos personajes, a estos dos discípulos, seguidores de Jesús que van de camino a Emaús, y en el camino ellos van platicando. Y dentro de su conversación dice que ellos hablaban las cosas que habían acontecido y discutían entre sí sobre estas cosas. Y bueno, aquí es importante mencionar que cuando utiliza la palabra discutía, no es como que estaban teniendo un pleito, es más que nada como que tenían un debate entre ellos, tenían ciertos cuestionamientos sobre qué era lo que había sucedido. ¿Por qué tenían ellos estos cuestionamientos? ¿Por qué se estaban preguntando ellos qué había acontecido? Recordemos, Jesucristo no había pasado ni siquiera mucho tiempo, de hecho una semana atrás, que Jesucristo había entrado a Jerusalén, había sido recibido con palmas y la gente gritaba, se amontonaba y decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lo aclamaban, era realmente el momento de Jesucristo antes de su arresto y su crucifixión, estaba en la cúspide. Él realmente era alguien conocido, alguien querido, alguien que la gente ya sabía qué es lo que estaba haciendo. Los rumores de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba, ya lo conocían la mayoría de las personas. No solamente eso, sino que conocían también sus hechos, sus obras que él había hecho, los milagros que había hecho. Sabían de las personas que había sanado, los ciegos que había sanado, los mudos, los con lepra. Sabían de Lázaro que lo había resucitado. Conocían todos estos hechos acerca de Jesucristo. Por eso es que cuando él llega a Jerusalén, le reciben de esta manera, le reciben como el rey. El pueblo tenía ciertas expectativas de lo que esperaban de Jesús. Ellos pensaban que Jesucristo iba a ser aquel rey poderoso, fuerte, que venía a tomar el trono de David para liberarlos de los romanos. Entonces, cuando ellos se topan con esta situación de que de una semana a la otra, de repente, ese hombre que ellos miraban, que habían venido siguiendo, que habían venido escuchando, que posiblemente venían admirando todo lo que él predicaba, de repente se encuentran con que fue arrestado y fue crucificado. Realmente tenían dudas, no sabían qué pensar al respecto. Es por eso que menciona aquí que ellos estaban debatiendo entre sí, preguntándose realmente qué ha sucedido. En ese momento nos dice, continúa diciendo nuestro texto, que mientras ellos estaban en esta discusión, en esta plática de lo acontecido, se acerca Jesús con ellos. Se acerca Jesús con ellos y les dice, ¿qué pláticas tenéis vosotros mientras caminas y por qué estáis tristes? Ahora, en este momento ellos no le reconocen a Jesús. De hecho, el texto nos dice que ellos tenían los ojos velados, o sea que estaban cegados, no podían reconocerle realmente que Él era Jesús. Y el caso es que lo que había sucedido con Jesús en ese entonces había sido tan escandaloso, tan ruidoso de lo importante que había sido, de la influencia que había tenido Jesucristo antes de su muerte y cómo sucedieron todo el hecho del juicio, que ellos mismos se asombran y le preguntan, ¿acaso tú eres el único forastero que no saben las cosas que ha sucedido? ¿Acaso tú eres el único que está pasando por aquí que no ha escuchado todo lo que sucedió? Porque Jesucristo, como lo veníamos viendo, no fue solamente arrestado y juzgado en un juicio aparte, sino que fue un juicio público. No solamente fue un juicio público, sino que fue exhibido en una cruz delante de todos y tuvo una de las muertes más humillantes en la época, que era ser levantado en una cruz en medio de dos delincuentes. Realmente lo que había sucedido era algo escandaloso. Era algo que era imposible que alguien que estuviese ahí presente o que estuviese cerca no se hubiera enterado de lo que había sucedido. Le sumamos que en la pregunta Jesús les pregunta que cuáles son esas pláticas y les dice, ¿por qué están tristes? O sea, ¿cuáles son esas pláticas y por qué están tristes? Y en este punto yo quisiera mencionar algo importante. Estos hombres, para muchos o algunas personas he escuchado que mencionan como que creen que fueron cegados en ese momento para que no reconocieran a Jesús. Pero hay otra postura que también creen que realmente ellos
pues eran seguidores de Jesús, habían estado con Jesús, habían acompañado a Jesús, pero realmente ellos no creían en Jesús, no creían en el mensaje de Jesús. Ellos realmente tenían sus corazones endurecidos, estaban cegados y no entendían la palabra, no entendían lo que estaba sucediendo, no entendían por qué había sucedido eso. Ellos, es más, habían puesto sus esperanzas de tal manera en Jesús que ellos sí lo miraban como un Salvador, pero no de la manera en cómo realmente iban a ser rescatados. La respuesta que ellos le dan a Jesús, le dicen que Jesucristo, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y si cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y luego le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ese pero es un condicionante. Ellos lo miraban a Jesús y decían, de verdad nosotros creíamos que Él podía redimirnos, de verdad creíamos que Él podía ser el que nos rescatara, el que rescatara a Israel. Pero, pero, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Pero por qué está muerto? ¿Pero por qué? Pues, ¿qué sucede ahora que ya no está aquí entre nosotros? Es más, ya pasaron 3 días, ellos mismos se cuestionan, dicen, ya pasaron 3 días y no sabemos qué está pasando. Realmente ellos estaban confundidos y no había un entendimiento claro. Menciona que ellos estaban cegados ante la palabra, no podían entender lo que estaba sucediendo, pero el contexto del pueblo y por qué le habían recibido de esta manera es porque el pueblo realmente tenía una necesidad. El pueblo realmente tenía la necesidad porque estaban siendo gobernados, oprimidos por el gobierno, por los romanos, pero no nomás por ellos, también tenían líderes religiosos corruptos, líderes religiosos que eran que eran demasiado religiosos en el sentido de que ellos pues realmente no eran transparentes, ellos realmente no eran justos, no eran buenos, no eran alguien que enseñaba, que practicaban lo que enseñaban. Entonces, ellos realmente miraban a Jesucristo como ese rey que iba a venir a poner orden sobre todo Israel. Pero de un momento a otro, sin que ellos de repente tal vez lo esperaran, Jesucristo es arrestado, traicionado. No solamente es arrestado y traicionado, sino que es golpeado, maltratado, humillado, escupido, se burlan de él y lo matan de una de las peores maneras en las que puede morir una persona. Sufriendo en una cruz. Y eso, si nos ponemos en el lugar de ellos, realmente nos haría cuestionar, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si Jesucristo es ese enviado que va a venir a rescatarnos, por qué está ahí sufriendo? ¿Por qué está ahí muriendo? Y ellos así estaban cegados. Ellos no entendían qué estaba sucediendo. Realmente sus corazones no lo podían entender. Es más, le dicen, pero bueno, hay también, estamos asombrados porque las mujeres que fueron a su sepulcro dice que no lo vieron, pero pues, y tienen un mensaje tuvieron una visión de un ángel que dice que Él está vivo, pero ellos siguen con la duda y es entonces que Jesucristo les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les habían dicho. Algunas otras traducciones dicen, oh faltos de entendimiento y duros de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Todo eso que Jesucristo había padecido, todo eso que Jesucristo había sufrido, todo lo que estaba pasando Jesucristo ya estaba escrito. No era algo nuevo. Realmente si ellos hubiesen leído, si hubiesen buscado, si hubiesen estado ahí, allí estaba escrito lo que tenía que suceder. Pero ellos no lo entendían, ellos no lo veían de esa manera porque realmente tenían, como les dice Jesucristo, eran faltos de entendimiento. Ellos estaban buscando una redención física, pero realmente ellos iban a tener una redención espiritual, una redención eterna. De hecho, la palabra que utilizan para redención te habla de ser liberados pagando un alto precio. Sin embargo, aunque ellos utilizaban la palabra correcta, no lo entendían. Ellos creían que ellos iban a ser liberados de la opresión que tenían.
Y al ver que no sucedía, sus esperanzas tal vez se habían acabado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y somos igual que ellos, nos hacemos expectativas de cómo creemos que Dios debe obrar, cómo creemos que debe suceder. Y la realidad es que la mayoría de las veces no suceden las cosas como esperamos. Y ahí ellos lo estaban viviendo algo totalmente distinto a como ellos hubiesen querido que sucediera. Sus corazones estaban endurecidos y no podían ver por más que lo tenían ahí presente a Jesucristo. Imaginémonos esto, Jesucristo acaba de resucitar y la primera aparición que hace después de su resurrección es con ellos. Las mujeres fueron a su tumba y no lo vieron, tuvieron un encuentro con un ángel que les dice que Él ha resucitado, pero la primera vez que Jesucristo se aparece a alguien es a estos hombres. Imaginémonos, o sea, yo me pregunto, ¿por qué ellos se le pudo haber aparecido a los discípulos que sí creían, a las mujeres que estaban ahí en búsqueda, a los que de verdad tenían esa esperanza que Jesucristo hubiese resucitado, a los que estaban esperando ese momento? Pero Jesucristo va con estos dos, que Él mismo les dice, insensatos y tardos de corazón. En verdad que qué bueno y misericordioso es nuestro Dios, que aun cuando ellos estaban endurecidos, aun cuando ellos estaban ciegos, Jesucristo fue personalmente y a las primeras personas que se les apareció fue a estas personas que no lo podían ni siquiera reconocer teniéndolo ahí a un lado de ellos. Jesucristo continúa y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que Cristo padeciera esto? Realmente, o sea, se los pregunta como de una manera retórica porque ellos no entendían que todo lo que Cristo padeció realmente tenía que suceder de esa manera. No había otra manera en cómo se tuviera que dar. No es como que se le escapó de las manos el plan de Jesucristo y de repente cuando se descuidó lo traicionaron, lo arrestaron y lo mataron. No, era necesario que sucediera tal como sucedió. Paso a paso, todo lo que él vivió, todo ese sufrimiento, la traición, el abandono, la humillación, los golpes, los azotes, la crucifixión, todo era necesario que él lo viviera de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho la palabra correcta. Porque Jesucristo se había venido a redimirlos. Y el precio que se tenía que pagar era con su vida, con su sangre. La vida de un justo, de un hombre perfecto, de un inocente por nosotros, los pecadores. Ellos creían que iban a ser liberados y que iba a haber justicia social y que iban a ser liberados de lo que estaban viviendo en su época. Pero saben, después de eso, después de la partida de Jesús, siguió habiendo persecución, siguieron siendo asesinados, buscados, a lo mejor hasta con más intensidad que como estaban en ese entonces. A lo mejor hasta fueron más oprimidos después de que Jesucristo se fue, fueron perseguidos porque esa no era la liberación o redención que Jesucristo les iba a dar. Esa redención o esa liberación que ellos esperaban tiene un fin. Hay momentos en donde tenemos más libertad que otros y a lo largo de la historia ha habido cristianos que han tenido más libertad que otros para predicar el evangelio. Hay lugares en donde se puede predicar, hay lugares donde no, hay lugares donde hay persecución, hay lugares en donde no, aún en la actualidad. Pero la redención, la libertad que Jesucristo vino a traerles no fue ese tipo de libertad que es temporal. Vino a traernos una libertad eterna. ¿Una libertad de qué? De nuestros pecados, de nosotros mismos, de nuestros corazones duros, de nuestra ceguera que aún teniendo a Jesucristo ahí presente, seríamos incapaces de reconocerle como nuestro Señor. Verdaderamente ellos no entendían el precio que había pagado Jesucristo. Realmente era necesario cada momento que Jesucristo sufrió, que pasó en la cruz, era necesario porque ese sufrimiento, ese juicio, ese castigo lo merecíamos nosotros que sí somos pecadores. Pero Jesucristo siendo acusado injustamente, con sus acusadores mintiendo totalmente, Él cargó con nuestra culpa, nuestro pecado, para que nosotros no fuésemos condenados, para que nosotros no pasáramos por eso.
Él nos libertó realmente del castigo que merecíamos. Él nos estaba redimiendo a través de su muerte, de su crucifixión, y estaba completando la obra a través de su resurrección. Es por eso que dice Jesucristo, bueno, y empezando desde Moisés y hasta los profetas, comenzó a enseñarles todo lo que en las escrituras hablaban de él. Imaginémonos eso, Jesucristo mismo predicándoles el Evangelio, Jesucristo mismo predicándoles todo lo que la escritura dice de él, porque la escritura de principio a fin nos habla de Jesucristo y de su obra redentora. Él es el personaje principal de principio a fin, no son estos hombres, no somos nosotros, no fue Moisés, no fue ninguno de los profetas. Jesucristo de principio a fin es el personaje principal y toda la Biblia nos apunta a este momento, al momento de redención. En el Antiguo Testamento nos apuntaba a Cristo después de su muerte y de su resurrección. Todas las cartas que se escribieron después también nos apuntan a ese momento, el momento de redención, el momento en el cual nosotros, por medio de la obra perfecta de Jesucristo, somos redimidos. Entonces dice que ellos avanzando le dicen que se quede con ellos, no lo dejen ir. Y Jesucristo partiendo el pan con ellos, dice que los bendice, les da, y entonces sus ojos son abiertos. Entonces los ojos de ellos son abiertos y entienden y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Yo me pongo a pensar en lo que ellos estaban viviendo y yo digo, híjole, imagínate estar en la presencia de Jesús, no haberlo reconocido y darte cuenta justo cuando ya no está. Y recordar cómo la palabra comenzaba a mover algo en sus corazones, cómo los encendía, esos corazones que estaban endurecidos, muertos, sin vida, cómo comenzaba a brotar vida en ellos, pasión, fuego, por reconocer a Jesucristo como su Señor. Dice, no ardía en nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Y aquí nosotros podemos entender algo importante. Al igual que ellos, nosotros somos incapaces de reconocerle. Somos incapaces de buscarle porque nuestro corazón es así de necio, así de duro, así de cerrado ante las cosas de Dios. Queremos las cosas a nuestra manera, conforme nosotros queremos y nos hacemos una idea. Y creemos, no, pues es que yo soy lo suficientemente bueno y el Señor, pues cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. No me creería en la cantidad de personas que he conocido que no son cristianas, que no van a ninguna iglesia y que cuando les preguntas sobre qué va a pasar después de la muerte, ellos te dicen, no, pues yo soy una buena persona, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy un buen hijo, yo me voy a ir al cielo. Porque creen que lo que ellos están viviendo es suficiente, porque así somos de necios, así somos de duros de corazón, que nos cuesta reconocer la obra redentora de Cristo, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Sin embargo, damos gracias a Dios, porque aun cuando nosotros somos así de duros, aun cuando nosotros estamos así de ciegos, Cristo en su misericordia, por medio de su palabra, nos trae revelación de su obra maravillosa en la cruz. Y sabes, el cambio en ellos que tuvieron fue a través de Cristo predicándoles la palabra siendo revelada ante ellos. Ellos escucharon el testimonio de las mujeres. Y es bueno escuchar testimonios, es bueno cuando nosotros como iglesia testificamos la obra de Dios en nosotros. Eso es muy bueno, es edificante. Pero realmente lo que produjo ese cambio en sus corazones fue la palabra revelada en sus vidas. Muchas veces decimos que queremos conocer o acercarnos más a nuestro Dios, pero no lo buscamos a través de la palabra. No lo buscamos a través de lo que la Biblia dice. Queremos hacernos una idea de Dios conforme a lo que nosotros nos gustaría que fuera Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios obrara en mi vida? ¿Cómo me gustaría que Dios me amara? ¿Cómo me gustaría que Dios amara mi camino? ¿Cómo me gustaría que Dios me rescatara? Pero pocas veces nos detenemos a buscar cómo realmente es Dios,
cómo realmente la obra de Jesucristo fue la que nos redimió, cómo realmente mis obras y mi vida no es suficiente para alcanzar la salvación, sino que la obra de Cristo en su totalidad es perfecta y completa para salvarnos. Juan Calvino escribió sobre este texto: toda la escritura es una guía hacia Cristo. La única manera de llegar a Él es a través de las escrituras. Los dos discípulos no se quejaban de la cruz, sino de que la cruz parecía haber arruinado la salvación. Pero Cristo les enseña que la cruz no era un impedimento, sino el medio por el cual la salvación se logra. Los discípulos que estaban ahí, ellos estaban preocupados y tenían ese pero, porque creían que la cruz, la muerte de Jesucristo, había derrumbado toda su idea de salvación que tenían. Sin embargo, la cruz era precisamente ese medio mismo que Jesucristo estaba utilizando para redimir a su pueblo. La cruz realmente era ese medio en donde Jesucristo estaba pagando ese precio tan grande por nuestros pecados. Y muchas veces cuando predicamos o hablamos a alguien del Evangelio y hablamos acerca de que nosotros no tenemos que hacer nada, muchas personas me han dicho, pues qué fácil que sea gratis, qué fácil que no tengas que hacer nada. A lo que la palabra nos dice que realmente no fue algo gratis, costó y costó caro y costó la vida, la sangre del justo, del único justo que ha existido en la historia, la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros realmente pensamos que es de esa manera, qué fácil, es gratis, es porque no hemos entendido el sacrificio y el precio tan grande que se pagó por nuestra salvación. Cuando lo entendamos de esa manera, vamos a poder ver como los discípulos, los ojos van a ser abiertos y nuestro corazón realmente va a sentir ese deseo de seguirle. Se va a apasionar de esa manera en donde vamos a decir, realmente mi corazón arde por Cristo. Tristemente muchas veces se nos olvidan. Aún recuerdo las primeras veces que el Señor comenzó a obrar en mi vida y que podía entender un poco del Evangelio y yo realmente escuchaba la palabra, escuchaba sobre la gracia y yo decía, Señor, ayúdame a ser una mejor persona, ayúdame a ser un buen cristiano. Y eran los momentos en los que yo más deseo servirle, en los que yo más deseo ser ese buen discípulo que cumple con su palabra. Pero tristemente la mayoría de las veces estoy endurecido, mi corazón está totalmente cegado y se me olvida lo maravillosa que es la gracia y el precio que se pagó por nuestros pecados. Continúa diciendo nuestro texto, que una vez que ellos entendieron y vieron, dice que se levantaron y fueron con el resto de los discípulos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ya no quedaron igual, ya no había duda en sus corazones, había una convicción completa en donde ellos decían, verdaderamente ha resucitado. Jesucristo ha resucitado y tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. Este mensaje muchas veces pensamos que nos habla de la falta de fe de estos hombres y que después de este encuentro tuvieron fe. Pero la realidad es que nos habla de la misericordia y la bondad de Dios, que nos amó tanto que aún cuando estamos cegados, que aún cuando somos duros de corazón, Él va a buscarnos, a mostrarnos su palabra. Nos habla de la necesidad que tenemos de la intervención de Dios para conocerle, de la necesidad que tenemos de la revelación de su palabra para poder conocerle. Nos habla de que no podemos solos. Nos habla de que muchas veces vamos a tener planes, ideas, vamos a querer que las cosas sucedan de muchas formas. Pero la realidad es que muchas de las veces no van a salir como queremos. Muchas de las veces vamos a pensar que fracasamos. Muchas de las veces vamos a pensar que no somos dignos. Y la verdad es que no somos dignos. Muchas de las veces nos vamos a sentir incapaces de acercarnos a Jesucristo. Pero el precio que pagó Cristo en la cruz fue tan grande
sin comparación alguna, que es suficiente. Es suficiente para que sin importar cómo te sientas, cómo fracases, cómo falles, cómo hayas vivido, tú puedas acercarte y conocerle. Y si tú le reconoces como tu Señor y su Salvador, si tú reconoces esa obra perfecta, ese sacrificio completo en la cruz, entonces realmente vas a poder ver cómo tu corazón es transformado. Vas a poder ver cómo la obra regeneradora, cómo la obra de redención comienza a obrar en tu corazón. Y vamos a pasar de tener esos corazones endurecidos a tener esos corazones que arden por el nombre de Jesucristo. Y eso no es por nosotros, es por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo.